ir para arriba hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe el dueño de esta estima, es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Tal como están nuevamente aquí en Dame el Poder, hoy vamos a hablar de la actualidad fundamentalmente económica, el tema de los impuestos, y entrevistamos también a un intendente de Balcarce, el sector rural. No quiero dejar de empezar a hacer las notas sin antes hacerles un breve comentario de lo que acaba de ocurrir esta semana. Genérico, por cierto, el tema, lo voy a tocar, pero sí sindicalistas, una gran mayoría, no todos, ricos y trabajadores pobres. Y vimos esta semana que antes de que se expida un juez en una causa que nada tenía que ver con los trabajadores, sino que tenía que ver con otros temas, con investigaciones, en este caso de asociación ilícita, que quedó en la nada, no hizo lugar a la detención de Pablo Moyano, pero sí escuchamos antes a Hugo Moyano, y esto no es la primera vez porque hemos escuchado a muchas otras personas que ante la posibilidad de ser detenidos amenacen con determinadas circunstancias. Estos son hechos violentos, que tienen que ver con una especie de actitud mafiosa que no corresponde en una república y bajo ningún punto de vista los ciudadanos podemos permitir, ni vamos a, de aquí en adelante tenemos que estar muy atentos porque tienen que ver con la libertad, con la institucionalidad y con la justicia, donde todos son iguales ante la ley. La sociedad no puede estar de rehén. Vamos a hablar hoy del tema de los impuestos. Entró en el Congreso un proyecto que, según algunos especialistas, con quienes yo coincido, nuevamente el campo va a ser uno de los que va a financiar el déficit del Estado y también aquellos que confiaron en el país y trajeron su plata a la Argentina y blanquearon su dinero. En detalle nos va a explicar si esto es así. Mi opinión es que sí. Santiago Sáenz Valiente, que es un especialista y profesor con respecto al tema tributario. Antes les quiero mostrar el diario de la Nación de ayer, Cazar en el zoológico. Fíjense ustedes la editorial, si la pueden tomar, porque es lo que venimos hablando durante todos estos meses. En definitiva, no bajaron el gasto, por lo tanto, no bajaron los impuestos, sino que los van a subir. Y es el sector privado el que está financiando este déficit cero. Por eso están tan contentos los gobernadores que van a firmar el acuerdo de buena fe, porque de alguna manera van a recibir más plata y no tuvieron que bajarse del caballo. Son coparticipables muchos de ellos. Cazar en el zoológico y con los 8 millones que tributan para mantener a los 20 millones. Hay periodistas que están haciendo investigaciones como La Nata y muchos programas y economistas que están escribiendo, como por ejemplo esta nota, sobre todo el peine fino y los recursos que podrían obtenerse bajando el gasto en los lugares donde hay que bajarlo, más que subir impuestos, que lo único que va a provocar es profundizar la recesión, es pegarse un tiro en el pie. Vamos a hablar luego entonces la segunda entrevista, la segunda parte del programa con Esteban Reino, el intendente de Balcarce, donde vamos a conocer cómo quedó devastada la provincia desde el lugar del municipio. La gobernadora siempre dijo que no tenía recursos cuando llegó y desde ese lugar del municipio de un sector agropecuario, donde el campo es lo que de alguna manera ayuda y trabajan los pueblos en base a la producción agropecuaria, cómo va a repercutir el ajuste, cómo encontraron el municipio y de alguna manera cuáles son las perspectivas. Esta nota no se hizo cuando habían aparecido estos nuevos impuestos, pero bueno, de alguna manera es muy relevante con respecto al sector rural. Todo eso después de la pausa. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Aquí estamos con Santiago Sáenz Valiente. Gracias por venir. ¿Qué tal, Elizabeth? Bueno, vos escuchaste al principio del programa, da la impresión de que el proyecto que está entrando en diputados puede llegar a ser los más perjudicados, los que blanquearon el dinero, y el sector rural, que aumente bienes personales al haber derogado ganancia mínima presunta, y aumentarlo también para los que blanquearon el dinero, la alícuota. Y bueno, la realidad es que pareciera que están financiando el déficit del Estado con el campo y los que blanquearon la plata. Sí, a ver, quiero poner un coto a definir, porque son varias cosas, ¿no? Por un lado, el impuesto a los bienes personales, hay un proyecto que ya de alguna manera está consensuado con diputados, con gobernadores, con senadores, para un impuesto que a partir del 2019 quedaba prácticamente desaparecido del mapa, revivirlo, ¿no? Revivirlo con un esquema de alguna manera diferente en lo que es la tasa y lo que es la progresividad, que eso es lo único que veo bien. Creo que genera una pérdida muy grande de confianza, en definitiva, de seguridad jurídica, porque esto ya estaba planteado así en el blanqueo de capitales. Esto perjudica no solo a los que blanquearon, porque en un momento se habló de que a ellos, los que eran inversiones en el exterior, se les iba a aplicar una alícuota del 1%. Esto es un impuesto a los bienes personales para todos, que regiría a partir del 2018, según tengo entendido. Vamos a ver cómo y cuándo se sanciona esto con fuerza de ley. Y tiene una escala progresiva que va del 0,25, 0,50, 0,75, pero seguimos con las distorsiones que tiene este impuesto, y ni hablar de la problemática del inmueble rural, ¿no? El inmueble rural era considerado exento por la propia Corte Suprema de Justicia, los fallos judiciales que han establecido ese criterio más allá de las interpretaciones del fisco. Hay muchos contribuyentes que el contador les consideraba que debían pagar, que era la opinión del fisco, ¿no? Debían pagar aún cuando, en el caso que lo tuvieran directamente desarrollada la actividad por el propio propietario, y los casos que estaban arrendados estaba exento. Para mí estaba siempre exento el inmueble rural. Ahora van a pagar todo, le sacaron la exención. Bueno, y la subieron. Ahora, a ver, hay que ver cómo sale. Hay que ver cómo sale la normativa. En el caso que el inmueble rural quede alcanzado, obviamente va a ser un cambio muy relevante. Ganancia mínima presunta se ha derogado, pero en la propia ley de impuesto a los bienes personales hacía referencia a la exención del inmueble rural. Por eso es que digo que era tan genérico. Ahora, esto hay que ver cómo funciona, porque la evaluación fiscal son valores que ya están bastante elevaditos. Obviamente no tiene nada que ver con el valor de mercado, pero a los que más les va a afectar es a los que adquieran las tierras rurales ahora o las hayan adquirido en los últimos años. Los que vienen de hace mucho tendrán que considerar la evaluación fiscal. Es una carga fiscal adicional, pero yo creo que la mayor carga que le cae al campo hoy es la falta de aplicación de ajuste por inflación. Vuelvo a insistir en eso, Elisa, lo hemos hablado más de una vez, por la obligación de declarar las existencias al valor de mercado, al valor supuestamente transparente de mercado. Y esto es un hachazo terrible, porque además no contempla la verdadera capacidad contributiva del contribuyente. Con respecto al mínimo imponible que lo elevaron, eso a la gente que tiene pequeñitas propiedades, porque la verdad que $1.000.000 en lo que estaba y a 2 millones que va ahora es muy poquito. Depende de cuándo lo hayan comprado. Sí. Si compraron últimamente propiedades, los 2 millones lo pasan alegremente, y si compran ahora con un dólar de 37, 38, más todavía. Y Pensá que $100.000 son 3.800.000 pesos. O sea, subieron el monto, pero también subieron la alícuota. La alícuota está en lo que estaba antes de que, digamos, cuando subió Macri, hizo, por la ley de blanqueo, hizo una progresividad en descenso a través de los últimos años, 2016, 2017, 2018, 0,75, 0,50, 0,25. Ahora lo ponen como escala.
Yo lo que sí veo que iban a bajar ingresos brutos, no lo bajaron. Iban a sacar, lo único, sacar ganancia mínima presunta, pero lo empeoraron con poner bienes personales. O sea, la presión fiscal, y de muchos economistas coincido con ellos, por eso mostré en la tapa del diario, es con quienes coincido, que no bajan el gasto, que la presión fiscal tributaria es insostenible y ahora es peor, con lo cual pareciera que se están pegando un tiro en el pie. A ver, Elizabeth, es innegable que la presión fiscal se ha elevado, es innegable que había un consenso fiscal para bajar sellos en las provincias, para bajar ingresos brutos, y la verdad es que hay muchos temas dando vueltas vinculados con justamente la composición de los gastos de representación, viáticos y adicionales que tienen los que trabajan en el Estado, que también se está pensando en ser grabados por impuesto a las ganancias. Y la verdad que es innegable, impuesto de sellos también se elimina o se suspende la reducción que iba a haber, con lo cual estamos en un panorama difícil, tenemos que llegar a un déficit cero y se le sigue pidiendo a la población esfuerzo y a los empresarios. Sí, pero el estamos Estado dice acuerdo. Esfuerzo fiscal del Estado, yo no veo que estén haciendo gran esfuerzo fiscal. No, creo que la baja de gastos es indispensable, comparto plenamente con vos, yo creo sí que el tema de lo que es la ley PYMES tiene una serie de ventajas impositivas que hay que aplicarlas y que no en todos los casos los contadores deciden su aplicación. El CISA, por último, que es por último hay otra cosa más que te quiero preguntar, que van a reunificar en un solo registro todos los impuestos del campo. Bueno, sí, relativamente. A ver, el CISA es el sistema de información simplificado agrícola, que lo que hace es unificar los 6 registros que hoy existen del INASE, del RENSPA, del Registro Fiscal de Operador de Granos, de los monotributistas y de la información de producción y la información de existencias. Efectivamente va a haber una simplificación que va a tocar a partir del 1 de noviembre, va a estar operativo ese sistema, pero bueno, se sigue con los regímenes de retención, te retengo y después te devuelvo. Hay algunas cosas que yo estoy en desacuerdo, pero creo que es un panorama sensiblemente mejor que el que estaba, con 2 presentaciones anuales. Hay quienes dicen, economistas que justamente estaba mirando, porque está todo saliendo a la luz, les aclaro que esto es un proyecto que entró en el Congreso, en diputados, algunos de los temas que estamos hablando, pero en la medida en que vamos a ver cuál es la recepción. Pero hay algunos economistas que dicen que esto es un cambio, y especialistas y financistas en las reglas del juego, que va a limitar la llegada de inversiones, porque cambiaron las reglas del juego completamente. De diciembre del año pasado ahora, sobre todo en este tema impositivo, que no les es rentable la actividad y además no es lo que habían quedado. Yo no tengo duda de que los cambios de normativas afectan la seguridad jurídica y afectan la inversión, claramente. Hay que ver en qué actividades ahora se está promoviendo mucho lo que es las exportaciones, hay que ver cómo y de qué forma se logra eso para que entren dólares genuinos y para que el país pueda transitar tranquilo, de alguna manera, toda esta situación. Yo coincido con vos que estamos en un problema de falta de seguridad jurídica, que es algo muy negativo y que la evasión tiene que ser combatida en todas las actividades respectivas con un programa en serio. Yo creo que eso muchas veces se hace por focos. Aparece el problema de la harina, el problema de los granos, el problema de la hacienda, el problema de los restaurantes. No, esto tiene que ser completo. Pero antes hay que tener una buena reforma fiscal. La que tenemos hace 10 meses todavía no está reglamentada, Elizabeth. Ese es otro problema. ¿Para qué le iban a reglamentar si ya la cambiaron? Gracias, Santiago. Gracias a vos. Después de la pausa, entonces, Esteban Reino, el intendente de Balcarce, donde nos va a contar cómo están los municipios y el sector rural es el tractor del país, ¿no? Es lo que provee de dólares, que está viviendo un momento muy particular con esta suba de impuestos y que en definitiva el país entero está siempre esperando los dólares que llueven del campo. Después de la pausa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa
¿Qué tal, Esteban? Ya te presenté, Esteban Reino. ¿Cómo encontraste el municipio? En una nota leí que estaba devastado y la verdad es que quería ver cómo es desde el municipio a nivel país, si se replica lo que existió a nivel nacional, escuchar ejemplos. Bueno, ¿qué tal? Buenas, gracias por venir. Sí, mira, lo que nosotros te podemos decir es que lo que está pasando hoy en la Argentina se puede traspolar inmediatamente lo que nosotros recibimos en Balcarce, una administración totalmente devastada, pero no, que no es una apreciación subjetiva, sino objetivamente. Nosotros asumimos con un paro y sin haberse pagado los sueldos de noviembre y obviamente menos el aguinaldo. En esa oportunidad, cuando nos tocó asumir, tuvimos que el día que asumimos, hablamos con los gremios, hablamos con los trabajadores, quienes estaban de paro, viajamos a La Plata, que asumía la gobernadora María Eugenia Vidal, y rápidamente pedimos un salvataje de un descubierto en el Banco Provincia, en el cual nos ayudó, teníamos 5 días para devolverlo, la provincia nos ayudó, pudimos devolver los fondos que habíamos pedido y ahí empezamos. Pero tuvimos 7, 8 meses para normalizar esta situación, tuvimos que recibir ayuda financiera en finales de 2016 y a eso hay que sumarle un parque vial devastado. Teníamos 2 motoniveladoras y media con más de 1000 kilómetros de caminos rurales. Hoy tenemos casi 10 funcionando, con 3 máquinas absolutamente nuevas, o sea que hemos ido de a poco y con mucha responsabilidad haciendo, digamos, los deberes para sanear esta situación. Pero también hay que decirlo, tomamos medidas de fondo. Nosotros ajustamos de entrada la cantidad de cargos políticos, en la anterior administración rondaban los 50 y pico cargos, nosotros empezamos con 35, y bueno, y una serie de medidas que era controlar el gasto en combustible, haciendo 3 o 4 meses más de lo que ellos hacían en caminos rurales, nosotros gastábamos 3 o 4 veces menos. Bueno, todo este control del gasto nos fue ayudando para ir saliendo y paliando esta situación. Bueno, ¿cuáles son las obras que empezaron a hacer ustedes, teniendo en cuenta que, bueno, qué habían empezado a hacer y qué se va a disminuir a partir del ajuste que parte le cae a Vidal en la provincia de Buenos Aires, ya todos de público conocimiento, tanto de rutas que hay algunas que sabemos que se hicieron y otras que no sabemos si se van a poder hacer? ¿Y qué obras hicieron? Bueno, mira, nosotros, la verdad que tanto de provincia como de nación tenemos que estar absolutamente agradecidos. Nosotros, para que vos tengas una idea, la ruta 29 se hizo prácticamente un tramo de 20 y pico kilómetros que son del partido de Balcarce, absolutamente nuevo, 10 kilómetros nuevos de la ruta 227, que es de Napaleofú, son localidades rurales del partido de Balcarce. Nos hicieron un bacheo integral en San Agustín, que bueno, ahí no se pudo hacer una ruta nueva, pero es un acceso a una localidad rural, y como estaba tan deteriorado el pavimento, de 20 años que no se arreglaba, lo que se hizo fue un bacheo integral de 5 centímetros, que por ahí tiene algunos inconvenientes por el kilo y eso de los camiones, pero que lo vamos solucionando. No es una ruta nueva, es un bacheo integral, y después nos han cumplido con un montón de obras. Nosotros logramos conformar por administración municipal una cuadrilla para hacer asfalto y cordón cuneta, cosa que hacía 20 o 30 años que no se hacían en el municipio de Balcarce. Eso nos dio la posibilidad de hacer casi el doble de lo que haríamos con una licitación convencional en cuanto a la licitación de asfalto y cordón cuneta. También hicimos 2 pozos de agua que nos ayudó la provincia en su momento, con el Fondo de Infraestructura Municipal, porque teníamos un inconveniente que en diciembre y enero, Balcarce, cuando asumimos, nos quedábamos un sector bastante grande de la ciudad sin agua. Eso está totalmente solucionado. Bueno, cosa que me voy acordando, la provincia nos ha ayudado realmente mucho. Ahora estamos haciendo una obra muy grande de cloacas y va a continuar, eso no va a parar. Tenemos un proyecto muy grande que es rompiendo barreras, porque se está haciendo detrás de las vías que dividían nuestra ciudad. Nosotros estamos tratando de integrar el pueblo, que sea todo uno solo. Y bueno, ahí estamos haciendo un proyecto de cloaca, agua, cordón cuneta, asfalto, luminarias LED, arreglo de plazas. Viven más de 5.000 habitantes en ese sector, y eso con dinero de hábitat, que parecía que íbamos a tener inconvenientes, pero ya han llegado fondos, así que no creo que se va a detener eso. Y bueno, en seguridad también se ha invertido mucho, hicimos un centro de monitoreo muy grande, acorde con los mejores centros de monitoreo de la provincia de Buenos Aires, con lectores de patente. Estuvieron arreglando escuelas, Vidal, mandó plata para eso. ¿Lo terminaron? Claro, nosotros con respecto a las escuelas, cada 25 días estamos inaugurando
distintas obras de importancia en escuelas, pero también el otro día inauguramos una escuela, vino Sanchezini, el director general de escuelas, e inauguramos un centro de formación profesional, una institución que tenía más de 20 años, que iba pululando de un edificio a otro. Bueno, hoy tienen su sede propia y bueno, seguimos en esa senda. El turismo, la verdad es que Expo Ganadera, que tiene que ver con la ganadería, explotó ahora en estos últimos años en tu gestión y bueno, tiene que ver con una exposición de una productividad y a su vez de turismo. ¿Cómo se combina eso y qué es lo que están haciendo? Bueno, coincido, son dos actividades en una. Primero, que vienen las mejores cabañas del país a abalcarse. Nosotros desde el día miércoles hasta el domingo tenemos todo lo que son las reservas hoteleras totalmente colmadas y bueno, después todo el atractivo, obviamente, de que vienen las 5 razas más importantes de la Argentina y el atractivo turístico de que la gente viene, se queda por el Postre de Balcarce, por Juan Manuel Fangio, que tenemos un atractivo único en el mundo, con un museo que está entre los 25 museos más importantes del mundo y que cuando la gente viene y lo conoce se da cuenta que estamos hablando de una obra de primerísimo nivel, con una jerarquía acorde a Juan Manuel Fangio, ¿no? ¿Cómo los afectó el campo? Esta es una zona eminentemente rural que tiene su propio cultivo regional, que es la papa, como cada zona que tiene su propio cultivo, que es la diferencia, la ventaja comparativa, si se quiere. Esto de las retenciones, porque yo escuché a más de un productor, a pesar de que es poco, chillar. Y la verdad es que lo que se teme es que se estabilice el dólar y que esta devaluación se licúe el año que viene, época de elecciones, con la cual ahora con la devaluación es un tema. Está bien, siguen ganando plata, pero el año que viene, en caso de que por las elecciones y no cumpliendo las recomendaciones del fondo, se sobrevalúe el peso, estarían en el horno, porque estarían cobrando a un valor menor de lo que le aumente todo en dólares. Y obviamente esta es una zona agrícola ganadera por excelencia y obviamente cuando vos haces un tributo de este tipo y afectás a un sector, todos los reclamos son, digamos, atendibles. Pero bueno, también el contexto nacional del que formamos parte, creo que era una de las medidas que necesitábamos para no seguir por ahí generando presiones en otros sectores sociales. Pero creo que el sector, si bien vos lo decís, si se mantiene esta competitividad y no se retrasa el tipo de cambio, no va a tener mayor inconveniente. Y creo que en esta zona, si bien nos afectó la sequía de la última cosecha, tenemos las mejores expectativas para que sea un boom. Nosotros en esta zona tenemos todos los cultivos, no solamente papa, pero bueno, somos paperos por excelencia. Y creo que bueno, lo de la papa también es un producto regional que hay que atender, que hay que ocuparse y que para nosotros significa también un ingreso de fondos muy, muy importantes. Explicarle a la gente, por último, cuánto incide el tema, porque por ahí la gente de la ciudad no entiende tanto, la importancia del sector del campo para la gente que vive en la ciudad. Y que esté bien el campo significa que esté bien en la ciudad. Y el hecho de que a veces, bueno, las 4x4 son por los caminos, que estás tratando de hacer tu mejor esfuerzo, pero la realidad es que quedaron hechos un desastre de la gestión anterior y todo es poco. Pero bueno, explicarle a la gente que todo esto, ¿no? De cómo incide el tema de lo que estamos hablando, el campo en la ciudad. Y bueno, en ciudades como las nuestras, y creo que la región también, todo lo que es agricultura y ganadería incide directamente en el comercio, en los trabajadores, en toda la actividad económica que se desarrolla en el distrito. Nosotros por eso tenemos fundada expectativa, que creo que a partir de una recesión que está viviendo el país que nadie desconoce, que a partir de enero, febrero vamos a tener un repunte importante en toda este área de influencia. Y esto es por el motor económico que es el campo. El campo te trae el desarrollo de más industrias, la industria metalúrgica, pero también todo lo secundario que está vinculado con el sector agropecuario, que se ve beneficiado indirectamente. Y esto, bueno, en nuestras comunidades es fundamental, es el primer motor de la economía. Si vos a esta economía la podés diversificar, e incluirle turismo, incluirle desarrollo comercial, termina siendo una zona de crecimiento económico. ¿Y los impuestos vas a subir? Yo sé que vienen altos desde hace años las tasas y las fueron actualizando, o sea, no es que es tu gestión, pero ¿qué vas a hacer con respecto a eso teniendo en cuenta de que aumentaron todos los impuestos, los servicios a nivel nacional? ¿Qué pensás hacer? ¿En qué porcentaje lo vas a actualizar de las tasas municipales y demás? Bueno, nosotros tomamos una medida contracíclica, así lo llamamos, por ejemplo, una de las tasas principales que tiene este municipio es la tasa de seguridad e higiene. Y ante el requerimiento de provincia, de nación, de incentivar al comerciante, al pequeño y mediano
industrial, lo que hicimos fue una disminución de entre el 30 y el 40%, depende de las categorías, de estas tasas en los últimos 2 vencimientos, porque sabemos la complejidad de la situación económica que íbamos a atravesar. Y esto creo que fue bien recibido por el sector y nos va a permitir no bajar la cobrabilidad. Y con respecto a la tasa vial, trabajamos en conjunto con la Comisión Vial, hemos adquirido gracias al Ministerio de Agroindustria, al subsecretario Rossi, una retroexcavadora muy grande, que no teníamos una sola y se nos rompía, y ahora también adquirimos 2 motoniveladoras de las más grandes, marcas Komatsu, las cuales van a ser volcadas al sector de los caminos rurales. Todo esto necesita recursos, lo estamos charlando con la Comisión Vial. Sumado esto al incremento de los combustibles, seguramente vamos a rondar en un aumento de tasa obviamente importante. Pero todo esto para brindar más servicio, no para que sea una tasa que quede en beneficio de otras obras que realiza el municipio de Balcarce. Vos hablás con otros intendentes, también me imagino que, no sé si tenés llegada a Vidal. Sí, por eso. Entonces, quiero que nos cuentes cómo ven los intendentes de la provincia de Buenos Aires, vos sos de Cambiemos, la situación actual en la que vivimos y las perspectivas hacia el año que viene, por último. Bueno, nosotros vemos una situación compleja. Creo que hasta diciembre vamos a tener un clima recesivo, esto no lo niega nadie, pero creemos que si tenemos una buena cosecha, que si se ayuda esto de seguir manteniendo la competitividad en el tipo de cambio, Argentina va a recibir una fuente de dólares externos muy importante que van a dar tranquilidad, más la ayuda del fondo que se va a ir viendo en estos meses, y creemos que de ahí en más vamos a empezar por efecto rebote a tener un despegue, un crecimiento en materia económica. Creo que esto es lo que creemos todos los que estamos en este gobierno, y creo que lo que sería muy bueno para los argentinos. Pero estamos inmersos en meses muy duros, y cuando hablamos de meses muy duros son meses en que hay que estar muy cerca de lo que requiere la gente que más lo necesita, una ayuda social importante, y creo que eso lo vamos a hacer todos los municipios, lo que nos pide la gobernadora Vidal, y ahí creo que tenemos que estar con los que más lo necesitan. Gracias, Esteban. No, gracias a vos. Sabemos que te vas a presentar seguramente, esperemos el año que viene, veremos. Gracias. Si no bajan los gastos superfluos de la política y no se baja el gasto de lo que están tantos periodistas y tantas investigaciones mostrando, no nos salva a nadie, no nos va a salvar una buena cosecha. Este sector más productivo del país, el tractor de la Argentina, es el campo. Esto que vemos en este distrito se manifestó en varios otros. Este es un intendente de Cambiemos que ganó después de una gestión kirchnerista. Las calles de tierra anegadas cuando caían 2 gotas de lluvia, las 4x4 de las que hablaba el gobierno anterior eran porque no podían ni siquiera transitar por las calles, porque se ahogaron en el agua, no podían salir el ganado. Es más, conozco un señor dueño de un frigorífico que horrorosamente en serio se murió hace muchos años. Y no podía salir el ganado, no podían salir los cereales. Esto se replica en toda la provincia de Buenos Aires, ni que hablar en el resto del país. Se está haciendo lo que puede, esperemos que salgamos de esta. Yo lo que quiero decir es que si no hay políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, va a ser muy difícil solucionar esto. Hace falta que se pongan de acuerdo y por sobre todo, y como dije al principio del programa y como dicen muchos economistas con quienes coincido, bajar los impuestos, pero antes tienen que bajar el gasto de verdad, porque no está ocurriendo. Después nos volvemos a encontrar entonces la semana que viene. Gracias a todos ustedes por haber estado ahí.